Joan. Armijos Jaime. Cabascango Juan. Presente. Bueno, Cabezas Fabián. Calderón Steven. Calvo Piña Josué. Chamorro Eric. Presente. Bueno, Cruz Alain. Gualoto Tommy. Bueno, Yamba Luis. Listen, se saltó Guamán. Disculpe, dice, no. ¿Cuál? Gualoto. Guamán Yamba. dice. Guamán. Yamba presente, listen. Ah, Disculpe, Yuxa, dice, no. Jonathan. Presente. Bueno. Méndez, Neil. Montaguano Kevin. Presente. Bueno. Morales, Stalin. Presente. Bueno. Ramírez, Eric. Revelo, Baker. Rodríguez, Mateo. Presente, listen. Bueno. Roldán, Jimmy. Ron, Yaritza. Presente. Bueno. Rosero, Roberto. Presente. Bueno. Serna, Alex. Sitio, Steven. Presente. Bueno. Solís, Carlos. Águila, Carla. Presente. Bueno. Villamar, Joan. Juan. Juan. Sí. Utreras, Paula. Listo. ¿Alguien que no contestó la lista? Dice, a mí no me nombró. Dígame su apellido. Cóndor, no. Cóndor. Cóndor. No le tengo en la lista, por eso no le he nombrado. Le anoto ahorita. Cóndor, ¿qué más es? Cóndor Valareso, Matías André. Cóndor, Valareso. Matías. ¿Listo? ¿Alguien más? Interrumpa, ¿me puede poner presente, por favor? Señor Calderón. Sí, por... Bueno. ¿Alguien más? Ramírez. Listo. ¿Alguien más? Listen, Dígame. ¿le puedo poner presente al señor Carlos Piña? Parece que no le puse el micrófono, por eso no le dijo presente. Sí. Está con falta. ¿Listo? Apellido. Ramírez. Sí, ya le puse. Ramírez. ¿Alguien más? Bueno.
estamos entonces al día. Recordarles que no se olvide de lo que estamos haciendo, de las tareitas que tienen que enviarme, ¿no? Sí. Y obviamente las 3 cosas que les dije que tienen que enviarme hasta este día viernes. Luego, sin más, vamos a pasar a entender lo que es una cadena carbonada. Entonces vamos a compartir para entender de qué se trata eso de carbonadas. Para nosotros entender las cadenas carbonadas, vamos a partir de este compuesto, de este CH4. Esto aún no es una cadena porque solamente es un átomo. Pero si tenemos 2 átomos, entonces ahí ya se trata de una cadena carbonada, porque ya hay 2 átomos que forman cadena, ¿ya? Del mismo modo, si tendríamos 3, ¿ya? Entonces, una cadena carbonada se la llama a aquella que tiene más de 2 átomos de carbono, ¿ya? Esto quiere decir que vamos a ir formando cadenas carbonadas con el número de átomos que nosotros querramos. ¿Ya? Aquí tenemos 2, 3, 4 átomos de carbono. ¿Ve? Entonces así formaremos diferentes cadenas carbonadas. ¿Ya? Entonces ahora, con esas cadenas carbonadas, vamos a ver que hay números de átomos de carbono. Aquí, por ejemplo, hay 1. Aquí hay 2, 3, 4 y así sucesivamente. Para dar nomenclatura a estos compuestos, entonces vamos a usar una terminología especial. Vamos a ver cómo le vamos a llamar a este primerito. Este tiene un solo átomo de carbono. Y cuando tenga un átomo de carbono, vamos a decir que es MET. MET. M-E-T. MET. ¿Ya? MET quiere decir un átomo de carbono. ¿Ya? MET. ET quiere decir 2 átomos de carbono. ET. ¿Ya? PROP quiere decir 3 átomos de carbono. P-R-O-P. PROP. PROP. ¿Ya? Y BUT quiere decir 4. ¿Ya? BUT. Ahora, para nombrar 5, 6, 7, etc., utilizamos los sufijos, los prefijos pent, ex, ept, oc, non, dec, undec, etc. Eso usted ya lo sabe, pero estos 4 es más difícil de entenderlo. Met quiere decir 1, et quiere decir 2, prop quiere decir 3 y but quiere decir 4. ¿Ya? Pent es 5, ex 6, ept 7, etc. Esos ya lo sabe usted. Pero estos, pues, si no lo sabía, hoy ya los conoce. Permítanme ver la sala. Podemos pasar. Listo. Entonces, fíjense, para esta nomenclatura de los compuestos orgánicos, usamos siempre esta manera de numerar las cadenas carbonadas. Entonces, numerando las cadenas carbonadas, podemos nosotros dar nombre a los compuestos químicos de química orgánica.
Entonces vamos a ver ahora que estos compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno se los conoce con el nombre de hidrocarburos. ¿Ya? Hidrocarburos. Y los hidrocarburos son compuestos químicos de la química orgánica que tendrán solamente carbono e hidrógeno, nada más. Como ve, estas cadenas que hemos escrito tienen solamente carbono e hidrógeno, por eso se los llama hidrocarburos. Ahora, hay diferentes tipos de hidrocarburos, como por ejemplo tenemos los alcanos, ¿ya? Los alcanos, los alquenos y los alquinos, que veremos en su momento cada uno de ellos. Los alcanos tienen una terminación ano, ¿ya? Le voy a escribir en mayúscula para que se pueda ver bien. Ano. Los alcanos tienen la terminación ano. Y ano quiere decir enlace simple. Carbono-carbono. Obviamente en el metano, en el primerito, CH4, no hay enlace carbono-carbono, pero vemos que tiene solo enlaces simples. Este carbono tiene solo enlaces simples, es decir, una rayita. Eso es enlace, ¿ya? Esa rayita. Entonces, los alcanos tendrán siempre enlaces simples. Como usted puede ver, todos estos tienen enlaces simples. Por eso les vamos a llamar a estos alcanos. Los alquenos terminan en eno y los alquinos terminan en ino. Eso veremos en su momento. Entonces ahora ya sabemos que el átomo de carbono siempre tiene 4 enlaces. Siempre, siempre, siempre. Y se saturan con hidrógeno. Se saturan con hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que se completa la cadena o, en este caso, el elemento carbono con hidrógeno. Siempre con hidrógeno, a menos que nos digan otra cosa. Por ejemplo, este tendrá 4 hidrógenos. De ahí su fórmula, CH4, ¿verdad? CH4. Ahora esta otra, que tiene 2 átomos de carbono, de la misma manera, hay que saturarle el átomo de carbono con hidrógenos. Y cada átomo de carbono tendrá siempre 4 enlaces. Este de la izquierda tiene, por ejemplo, ya un enlace comprometido. Por tanto, le hacen falta 3 aquí, ¿verdad? 3. Los mismos que se van a saturar o completar con hidrógeno, ¿ya? Bien, ahí tenemos, con hidrógeno, saturados. Es decir, completados. Saturar quiere decir completar o llenar, ¿ya? Siempre 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4. Y cada enlace con su hidrógeno, ¿ya? Siempre vamos a entender así las cadenas carbonadas. ¿Que puede tener otros átomos? Sí, sí pueden tener otros átomos, pero estarán manifiestos o expresados en la cadena. Vamos a ver esta otra de 3 átomos de carbono. También tendrá cadena carbonada. Como ve, los átomos de carbono enlazados unos a otros. Luego saturamos con hidrógeno, es decir, completamos la cadena carbonada con hidrógenos. Usted en su cuaderno obviamente los hace bien bonito, como usted sabe hacerlo. Esto será ya del segundo parcial, ¿no? Entonces tenemos aquí esto saturado con hidrógeno. Este carbono que está en medio ya tiene dos enlaces comprometidos para formar la cadena. Por tanto, le faltan 2 enlaces más, mismos que se saturan con hidrógeno.
aquí de la misma manera le hacen falta los hidrógenos para completar la cadena carbonada. Por último tenemos el butano, porque como son puros enlaces simples, voy a decirle butano. Esa cadena carbonada asimismo tendrá 4 átomos de carbono enlazados, es decir, formando una cadena. Por eso se llama cadena carbono-carbono, porque se enlazan átomos de carbono entre sí. Y vemos que tenemos aquí en los extremos siempre CH3, es decir, 3 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de carbono, CH3. ¿Ve? En los extremos siempre va a ser así. En cambio, en los medios siempre va a ser CH2, como podemos notar en estos ejemplos. Vemos que en este extremo también tiene CH3, es decir, 3 átomos de hidrógeno unidos al átomo central que es el carbono. Los intermedios, en cambio, tienen siempre CH2, es decir, 2 átomos de hidrógeno. ¿Ya? Eso, así se entienden las cadenas carbonadas. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Ahora, esta forma de presentar a las cadenas carbonadas tienen un nombre. Es decir, que las fórmulas químicas en química orgánica tienen nombres. Esta primera que pusimos, CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3. Estas primeritas que escribimos tienen un nombre. Se llaman la fórmula semidesarrollada. Usted escribirá en su cuaderno fórmulas semidesarrolladas. 1, 2, 3, 4 fórmulas semidesarrolladas hemos escrito. Luego estas de acá abajo que escribí en rojo, estas se llaman fórmulas desarrolladas. Así hay 4 fórmulas desarrolladas. ¿Ya? Fórmulas desarrolladas. Y luego vamos a hacer la fórmula molecular. ¿Ya? ¿Cómo es la fórmula molecular? Primero entender que las primeras que escribimos se llaman fórmulas semidesarrolladas porque los hidrógenos están plegados y solamente muestran los enlaces, pero los hidrógenos están plegados. Ahora, las fórmulas desarrolladas muestran los enlaces de todos los átomos, es decir, muestran cómo están enlazados los átomos, cualquier átomo que sea al carbono. Ya están enlazados y muestra todos los enlaces. Luego la fórmula molecular, escribirá el nombre, fórmula molecular, nos indica el número total de átomos que hay de cada clase. Por ejemplo, el primero tiene un átomo de carbono, nada más, pero tiene 4 hidrógenos, ¿verdad? 4 hidrógenos. Ya es este compuesto, esta es la fórmula molecular de este compuesto, que sería met. Como termina en ano, metano, sería el metano. Luego tenemos este otro, de 2 átomos de carbono, que diríamos el etano, porque et es 2, etano. Y entonces le vamos a escribir cuántos átomos de carbono tiene. Tiene 2, por tanto voy a escribir C2. ¿Ya? C2, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? Contemos, 3 en un lado y 3 en el otro lado, por tanto son 6. ¿Ya? C2H6 es la fórmula molecular del etano. La fórmula molecular del propano. Prop es 3 átomos de carbono y ano la terminación que quiere decir enlaces simples. El propano sería C3, ¿verdad? Ese 3 escrito abajo, ¿no? C3H8, ¿verdad? H8. Porque si contamos los átomos, 3 hay en un extremo y 3 en el otro extremo. En el medio hay 2. 3 más 3 son 6 y 2 son 8.
C3H8 es la fórmula molecular del propano. Por último, tenemos el butano, tiene 4 átomos de carbono, por tanto C4. Y H, ¿cuántos H's tiene? Tendremos 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10. 8, C4, H10. Y listo. Así se seguirá escribiendo cualquier fórmula, sea semidesarrollada, desarrollada, molecular, ¿verdad? Así vamos a representarles. Entonces, fórmulas moleculares indican el número total de cada clase de átomos que forman la molécula, ¿ya? Ahora los nombres. Otra forma de representar. El metano no le vamos a representar ni el etano, porque tiene solamente 2 átomos de carbono y un átomo de carbono el metano. Entonces, pero de aquí para adelante sí ya podemos escribirlos para que se note mejor. Fíjese, esta forma de representar. Solamente graficando de manera lineal, así. ¿Ya? Y podríamos escribir acá otro más. ¿Cómo vamos a entender esas líneas? Esta forma de representar se llaman fórmulas esqueléticas. Fórmula esquelética o fórmula topológica. ¿Qué quiere decir eso? Que es una abreviación de las fórmulas. Por ejemplo, debo entender, a ver, permítame coger otro colorcito. Debo entender que cada una de las esquinas hay un átomo de carbono. Entonces voy a decir que aquí, en esta esquina, hay un átomo de carbono, ¿verdad? Aquí hay un átomo de carbono. En esta otra esquina hay otro átomo de carbono. Y en esta de acá también hay otro átomo de carbono. Y como sabemos, cada átomo de carbono debe estar saturado, es decir, completado con hidrógenos. Entonces es una manera práctica de representar las cadenas carbonadas de manera topológica o esquelética, ¿ya? Entonces yo aquí debo entender que hay un átomo de carbono y 3 hidrógenos, porque está en la esquina. En este que está en medio, debo entender que hay un átomo de carbono y 2 hidrógenos, porque solamente me está mostrando los enlaces nada más. Lo demás sobreentiendo. Entonces, en este igualmente, estará en esta esquina un átomo de carbono. En esta otra, otro átomo de carbono. Acá, otro átomo de carbono. Y por último, otro átomo de carbono, saturado siempre con hidrógeno. Entonces voy a entender que este tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, o sea, C4. ¿Y cuántos hidrógenos? Cada esquina está saturada con hidrógenos. En este que está en este extremo habrán 3 hidrógenos. En el otro extremo otros 3, ya serían 6. Más 2, que siempre hay 2 en los intermedios. Entonces aquí habrá 2, ¿ya? Total 10 hidrógenos. Así se debe entender esta nomenclatura. En esta otra que escribimos extra, diríamos que aquí hay un átomo de carbono, aquí hay otro y aquí hay otro. Al último también en esta esquina otro, ¿verdad? Entonces, así podemos entender 1, 2, 3, 4, 5. Carbono, C5 es este, ¿verdad? C5. ¿Cuántos hidrógenos? H12, ¿ya? H12. Y así sucesivamente. Una cosa que les voy a hacer notar, si es que no se dieron cuenta. Ahí habrá estudiantes que ya se dieron cuenta. Vamos viendo que cuando aumenta la cadena carbonada, aumenta el número de átomos y de hidrógenos. Y van aumentando de 2 en 2 los hidrógenos. Veamos.
En el metano hay 4 hidrógenos. Así empezamos. En el etano hay 6. En el propano hay 8. En el butano 10. En el pentano 12. Y así sucesivamente. A eso se llama serie. ¿Ya? A eso se llama serie. Esta serie va aumentando en 2. 4 más 2 son 6. 6 más 2 son 8. 8 más 2 son 10. 10 más 2 son 12 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces así vamos entendiendo ya las cadenas carbonadas y los nombres también. Dígame. ¿Sí? No le entiendo de la primera y de la segunda de la fórmula esquelética. ¿Puede repetir? La primera, es decir, el metano, no podemos formar esqueleto porque solamente es un átomo de carbono. ¿Ya? Y como decimos que en cada esquina hay un átomo de carbono, entonces aquí pues no hay cómo hacerle, ¿verdad? Que tendría que ser un punto. Entonces no se puede expresar, ¿verdad? En la otra de 2 átomos de carbono, pues este sí ya más o menos podríamos decir que es en una línea, podríamos representarlo como una línea y aquí hay un átomo de carbono y aquí hay otro átomo de carbono, ¿verdad? Entonces esa es posible todavía en representarla, pero de ahí sí para adelante ya se puede ver mejor, ¿verdad? Eso quería decir, en estas 2 primeras casi que no se representa mucho. Eso quería decir. El metano especialmente, no hay cómo representarle esqueléticamente. ¿Ya? Eso quería decir. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez en el nombre. Para dar nombre, permítame borrar esta raya. Para dar nombre a los alcanos, siempre vamos a hacer la terminación ano, ¿verdad? Entonces, met más la terminación sería metano. Entonces escribiríamos aquí metano. Ay, no puedo escribir con este mouse. Metano. Este sería el nombre de este compuesto CH4, metano. También se le conoce como gas del pantano, porque cuando en los pantanos caen hojitas, ramitas de los árboles, se pudren en el fondo y forman una especie de fango y salen burbujas. Ese es el gas metano. Luego tenemos... El metano es tóxico. Sí. Estos normalmente son tóxicos. ¿Sí? ¿Se respira con el aire o...? No, pues si lo respiras puro. Porque en el aire se difunde y ya no va puro. Sin embargo, cuando por ejemplo hacemos experiencias en laboratorio, el laboratorio debe estar ventilado y entonces hay que hacerlo con cuidado. Obviamente se hace poquito. Ya. Son gases tóxicos estos. Y son gases todos 4, son tóxicos. ¿El metano se usa para la medicina o no? No. Estos son hidrocarburos, o sea que se inflaman, son inflamantes, se queman. Pues si usted ve el gas de cocina, tiene un olor bastante desagradable, ¿verdad? Esa es una mezcla de metano, etano y propano. Los gases mezclados están ahí. ¿Ya? Entonces, por eso estos 4 primeros son gases, son gaseosos, están en estado gaseoso. De ahí sigue el de 5 en adelante hasta el 8, son en cambio líquidos. Y de ahí en adelante son sólidos, ¿ya? Por eso en los hidrocarburos tenemos sólidos, líquidos y gases, ¿ya? Esos se llaman hidrocarburos, que sirven para las gasolinas, etcétera, ¿ya? Por eso son hidrocarburos. Usted ha escuchado hablar, cuando se habla de los hidrocarburos, de las gasolinas y de eso, para aviones, para carros y para todos los automotores. Esos son los hidrocarburos, ¿ya? Entonces, metano, el otro se llamará etano, ¿ya? Etano, el otro se llamará propano, ¿ya? Etano, propano. Dice, ¿por qué propano? Que tiene 3 átomos de carbono. Prop quiere decir 3, por eso le digo. Prop quiere decir 3. Propano. La terminación ano quiere decir enlace simple.
¿ya? Propano. Entonces, el propano C3H8, la fórmula molecular, la fórmula desarrollada la puede apreciar aquí, y la fórmula semidesarrollada que tenemos aquí arriba escrita. ¿Ya? Y por último, el butano. El otro sería pentano, etcétera, etcétera. Este sería butano. ¿Ya? Butano. Hay estudiantes que estudian informática y después les gusta y se cambian en la universidad, butano, y estudian esto, que es muy bonito. Butano. ¿Ya? Y así sucesivamente. Bien, una pregunta, jóvenes. Esto tiene ya después, después de las diapositivas que usted escribió, hace una caratulita para ponerle segundo parcial del primer quimestre. Y luego anota todo esto que tiene aquí, que hemos dado esta clase de hoy, ¿no? Una pregunta, jóvenes. La primera fila es la semidesarrollada y la segunda es la desarrollada. Exacto. La primera es la semidesarrollada, luego la desarrollada, luego la molecular y por último la esquelética llamada también topológica. ¿Ya? Y al último están los nombres de los alcanos: metano, etano, propano, butano. ¿Ya? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención y desearles un buen día. Puede comenzar a salir. Gracias, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Cabezas.